Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 19. Este capítulo 28 que nos habla de Pablo que pasa el invierno primero en la isla de Malta, hasta el versículo 10, y luego tenemos ya de nuevo el viaje hasta Roma, es decir, que llegan a destino de los versículos 11 hasta el 16. Y ahora nos encontramos en este versículo 19 que hace parte de la entrevista de Pablo con los judíos de Roma. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunió les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Vengan de ya Ponaina, queridos hermanos, que en realidad no hay nada que le pueda condenar a Pablo, no hay nada que le pueda condenar a Pablo. Y esto lo muestra más incluso el derecho romano. Y eso es lo que él está echándoles en cara, ¿verdad? Y a sus propios hermanos que están en Roma. Hace parte de la defensa de Pablo, evidentemente, cuando le llama a los principales, dice luego, que estaban ahí en Roma, en la sinagoga, y además porque también estos judíos tenían influencia en Roma. Estos que estaban aquí estaban en la capital del Imperio Romano, aquí estaban en las periferias. Entonces quiere decir que tenían también una influencia muy grande y muy fuerte estos principales dentro de su propia religión, dentro del judaísmo. Pablo por ahí estos entendían algo y le ayudaban también. Y les cuenta, fui encadenado en Jerusalén, o sea, mis propios hermanos. Sin embargo, la ley romana le dice directamente que no tiene nada que ver. Pero como los judíos se opusieron porque no había nada que mereciera la muerte. Los judíos se opusieron allí en Jerusalén. Me vi en la necesidad de apelar al César. Los romanos se dieron cuenta y dijeron: no, esto no tiene pie ni cabeza lo que están diciendo. Esta es una cuestión religiosa, es un problema de ellos. Esto no tiene nada que ver, no es asesinato, no es nada que tenga que ser ajusticiado a este hombre. Pero no porque tuviera algo contra mi pueblo, ¿se dan cuenta? Me
me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. O sea, yo apelé al César, pero no para venir a decir, mira, esto, los judíos, que esto, que aquello, entonces yo quiero hablar con el César para contarle algún secreto contra mi pueblo. No, ahí ve. Se ayuda a ver, pero para, al contrario, liberarme y demostrarle que no tienen nada que ver. Hasta estos que son paganos se dan cuenta, hasta estos paganos del Imperio Romano se dan cuenta que lo que están haciendo es una tremenda injusticia. Queridos amigos, nosotros por aquí podemos pensar, enseguida la gente piensa, mira por lo que hicieron con Pablo, mira por estos judíos, qué malos que son, mira por hasta estos romanos son capaces de darse cuenta que estaban haciendo el mal. Añande, ya aplicar que añadiré como vejena, ande que la ñamañante lo que pudo haber sucedido antes. No, esto es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nosotros le condenamos a nuestros propios hermanos, a los indígenas, les condenamos a los niños de la calle, a muchos jóvenes sin trabajo, a muchos niños jóvenes sin estudios, sin escuela, a mucha gente entonces que no pueden realizarse, a muchos campesinos sin tierra. Le robamos sus sueños, ¿entiendes? Apeangos en agua, peángolas y se añade, porque humí justamente que están en estas cuestiones, que están haciendo el mal, humiaga lo que le hicieron, pobrecito a Pablo, ande de yesa cuaibio y yapoa contra tu pueblo y contra tu gente. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Esto es para aplicar, queridos hermanos, la palabra de Dios, como dice justamente el libro de los Proverbios, capítulo 1, del 1 al 7, es para corregirnos. Este es un libro pedagógico. Este es un libro desde la teología que nos va enseñando y nos dice que tenemos que entrar y que esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Hoy seguramente que con un lenguaje totalmente diferente, pero que en el fondo, las actitudes nuestras o los problemas que nosotros hoy creamos nosotros desde nuestras actitudes son las mismas que sufrió Pablo. Volvemos enseguida con Ñandillaran Ñe'e, Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandillaran Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo.
worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, capítulo 28, es el último, ya estamos en el versículo 19. Pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Es decir, que Pablo es injustamente condenado por su pueblo. Pero Pablo dice, yo no vengo a hablar mal de mi pueblo, al César, sino que yo vengo a buscar verdaderamente la justicia. Ahora yo me pregunto, de lo que dijimos anteriormente, en el bloque anterior, no sé dónde nosotros podemos buscar la justicia ahora entre nosotros. Aquí por lo menos Pablo tenía la posibilidad de apelar un poco al César, o toda esa misma, lleva. Pero en fin, nosotros tendríamos que ser conscientes, si es que somos cristianos, en hacer que el reino de Dios crezca entre nosotros. Se fortalezca entre nosotros. Y el reino de Dios quiere decir que nosotros le traemos a Dios en medio de nosotros. Pero dice el reino de Dios. Ñande Yaiko, de acuerdo a los criterios y valores de Dios, pero dice el reino de Dios. Y a Dios se le define como justicia. Quiere decir que lo que tiene que reinar entre nosotros, queridos hermanos, es la justicia. Upea con la enseñanza, upea la definición absoluta, total de lo que es el reino de Dios.
Pablo entonces continúa aquí, queridos amigos, en este versículo 19, ante los líderes judíos de Roma, explicando su situación. Los romanos querían liberarlo. Los romanos se dieron cuenta, pero como los fariseos, etcétera, los judíos insistían mucho y los romanos quedaban un poco así, porque recuerdan que también Festo dice que era uno de esos que quería ponerse un poco bien, porque es terrible, digo, a judío, y le fácil pago, yo puedo. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Pilato? A Pilato le dijeron, ¿sabes qué? Si vos le dejas libre a este hombre, a Jesús, que él está haciendo prácticamente una sedición al pueblo para oponerse al César, que era mentira, entonces quiere decir que vos sos amigo de este sedicioso y sos enemigo del César. No eres amigo del César. No le estás defendiendo al César. Ahora, los yagua y tandereje Pilato, romombe, utashvero, etashve, va y shagua gobernador, que vos estás aquí cuidando los intereses del imperio, los intereses del César. Los yagua y tandereje. Y entonces ahí, como él tampoco no quería perder su puesto, era un embajador, ¿verdad? Un embajador del imperio. Y tenía que defender, ¿qué cosa? Y los intereses del pueblo que él estaba representando como embajador en este país, ¿verdad? Entonces, por defender a su embajada, ¿verdad? Porque él es un embajador. Bueno, apegó la llamó a Pilato. Pero hoy yo puedo ir para ese. Y se dan cuenta que eso sucede aquí, ¿verdad? Cuando alguien, o algún embajador, o lo que sea, ¿verdad? Pero esto no hace falta que sea un embajador, pero también sucede, ¿verdad? Las embajadas, lo que sea, si por ahí hablan mal del presidente, o lo que sea, que viaja mucho, no hay ave, o lo que sea. Entonces, venga aquí, diga, ¿qué es lo que dijo? Esto va contra, ¿verdad? Entonces, pero ya y donde cambian ahí. Y ahí entonces uno puede mirar qué es lo que va a hacer este embajador. O va a pedir su renuncia directamente que le cambien, o si no, va a querer también permanecer en su puesto o lo que sea. Entonces, no, yo quise decir esto, aquello. O presentan enseguida una carta de excusa, ¿verdad? Intromisión, etcétera, etcétera. La ñande política continúa la misma cosa que hace. Esto hace más de 2000 años, ¿entienden? Queridos amigos, es una cosa interesante. Para eso Peñan de Yara lleva a través de una realidad que es la realidad de la actitud. Por eso yo digo siempre, lo que tenemos que aprender desde la Biblia no es así literalmente al pie de la letra, ¿verdad? Como lastimosamente hacen las sectas, los protestantes, etcétera. Sino que aquí lo que tenemos que mirar, queridos amigos, es a cada uno de los personajes en sus actitudes. Va, es para la ñande Moesea y na Peñan de Yara. Va, es para las Isaías y na ñande, ¿verdad? Porque estas actitudes son las mismas actitudes que se vuelven a reproducir en nosotros hoy, se reprodujo ayer y se reproducirá mañana mientras seamos hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Esta es la iglesia San Tomás de Villanueva, el lugar en el que el Papa León XIV celebrará su primera misa en Castel Gandolfo durante su periodo de vacaciones. Será el 13 de julio a las 10 de la mañana. El párroco de la iglesia, Tadeusz Rozumus, explica cómo se llevará a cabo la celebración en esta pequeña parroquia. Los lugares son muy limitados porque la iglesia no es grande. Como máximo hay 200 asientos dentro, así que todo el mundo quiere poder entrar. Por eso será necesario seleccionar a las personas. Ya veremos quién podrá estar dentro, pero toda la plaza estará disponible, junto con el Corso de la República. Así que junto con las autoridades locales, con el alcalde y el ayuntamiento, se están llevando a cabo estos preparativos para dar la posibilidad de participar a todos los que lo deseen. La iglesia barroca fue diseñada por Bernini, el famoso escultor italiano. Se la encargó el Papa Alejandro VII, quien deseaba tener una capilla palatina junto al Palacio Pontificio. Para el párroco es un motivo de alegría que un papa vuelva a pasar su periodo de descanso en Castel Gandolfo. Es un motivo de alegría para nosotros que el Papa regrese aquí a Castel Gandolfo. Además, la presencia del Papa forma parte de la historia. Desde hace más de 400 años, desde el Papa Urbano VIII, existe esta historia de la presencia de los papas. Por lo que se puede decir que Castel Gandolfo está casado con los papas, o que los papas están casados con Castel Gandolfo. Estamos muy contentos por este evento histórico, así que esperamos con entusiasmo la llegada del Papa León. Nos estamos preparando como comunidad parroquial, como comunidad de la ciudad, para acogerlo con toda la energía de nuestros corazones. Esta parroquia tiene una relación especial con León XIV. Santo Tomás de Villanueva, como se llama la iglesia, era un fraile que pertenecía a la misma orden que el Papa. Era agustino. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Las vacaciones llegan para todos, incluido para León XIV. El Papa ha retomado la tradición de veranear en Castel Gandolfo, un pueblo a unos 25 kilómetros de Roma, donde estará hasta el 20 de julio. El pontífice no estará en el Palacio Apostólico, que Francisco convirtió en un museo en 2016, sino que estará en esta residencia que ven. Es Villa Barberini, el lugar donde antes se hospedaban el secretario de Estado y el prefecto de la Casa Pontificia. Es por eso que las últimas semanas la han tenido que reformar para la llegada del nuevo Papa. Y fíjense en estas vistas privilegiadas porque si por algo destaca Castel Gandolfo es por su lago de aguas cristalinas, que ocupa justo el cráter de un antiguo volcán activo. Pero León XIV parece que no verá directamente el lago desde su habitación. Lo que señalan algunos locales es que su dormitorio dará a la parte interior por motivos de seguridad, ya que la villa da directamente a la calle. De hecho, fuentes del Vaticano señalan a este medio que han tenido que reformar tanto el cuartel de la Guardia Suiza como el de la Gendarmería. Hacía tanto tiempo que no iba un papa que su estado ha tenido que pasar por un lavado de cara. A los vecinos del pueblo no les extraña que León XIV haya decidido volver a Castel Gandolfo. Lo definen como el lugar perfecto para desconectar. Castel Gandolfo es simplemente tan hermoso, tan tranquilo, está junto a un lago. No sé, si no has estado aquí, realmente lo recomiendo. Puedes ver kilómetros y kilómetros de un lago precioso. Es fresco y se ve tan bonito y toda la gente realmente encantadora. Es mucho más tranquilo que Roma. Es como si todo estuviera en cámara lenta. Es un lugar realmente bueno para relajarse. Creo que a veces un papa necesita desconectar un poco, alejarse. Quiero decir, es una persona como cualquier otra, así que también necesita un lugar donde pasar unas vacaciones. Y este es el mejor lugar para eso.
Con la vuelta de un papa a Castel Gandolfo se podría decir que este pequeño pueblo ya ha recuperado su tradicional apodo. Vuelve a ser el Segundo Vaticano. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando este versículo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Dice: pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, no porque tuviera algo contra mi pueblo. Pablo siempre continúa su defensa aquí. Ahora lo hace ante estos principales judíos que estaban en Roma, que seguramente que tenían también mucho poder. Porque recuerden, queridos hermanos, que estamos en la capital del imperio, en la capital del imperio. Me ve los recursos, ciertamente, y recursos, operaremos hoy la Judea, ya la gente tienen más posibilidades, incluso posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Bueno, así que, queridos hermanos, aunque los romanos querían liberarle a Pablo, porque eso es lo que nos está diciendo, hay una tenaz oposición de ciertos sectores judíos que los forzó, ¿verdad? Pablo tuvo que apelar al César, ejercer nada más y nada menos que su derecho como ciudadano romano. Tuvo que apelar al César. Tuvo que apelar al emperador. Ahora, lo notable aquí es la actitud de Pablo. Como decimos siempre, tenemos que mirar la actitud. ¿Cuál es su actitud? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros volvemos a repetir las actitudes. Actitudes. Antes ya se robaba. Ayer se robaba. Hoy se sigue robando. Y mañana seguramente, si es que se seguirá robando. O sea, si no nos convertimos, seguiremos en lo mismo. Entonces hay que mirar las actitudes. Y la actitud aquí de Pablo no lo hace por deseo de venganza, de ir junto al emperador, ni para iniciar un juicio contra ellos, contra su pueblo. No lo hace por eso, sino para defender su causa y su misión. Lo más importante para Pablo en este momento, queridos hermanos, es justamente su misión. El Señor que lo llama para poder predicar y dar a conocer el Evangelio. Pablo entonces está muy preocupado en hacer llegar la buena noticia. Pablo está muy preocupado en que Jesús, con su mensaje de salvación, es decir, de la construcción del reino de Dios, quiere que llegue a todos. Y en realidad él no está pudiendo hacer eso porque no le están dejando.
Y por eso es que él está apelando al César. Entonces, es más bien una actitud de deseo de evangelización. Upeago peña en huevo de llabre cógena, que dice, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Es una misión entonces muy importante. Su amor siempre por Israel sigue intacto. Y al mismo tiempo sabemos que él es perseguido en todo momento. Pero él sigue verdaderamente amando a su pueblo y él sigue preocupándose. Miremos un poco, queridos amigos, apelar al César. Por eso he apelado al César, dice, por eso me vi en la necesidad de apelar al César. Este derecho le protegía contra todas injusticias provinciales. Porque viste que en cada provincia estaba, ya sabemos, estaba el gobernador, en este caso primero era Félix, después viene Festo, y después incluso le presenta al rey Agripa su caso, pero cuando Pablo apela al César, aquí entonces todos los que son provinciales, la justicia provincial pasa directamente a la justicia central que viene desde el imperio, es decir, desde la capital, desde Roma. Y por eso él recurre a este recurso legal que evitó una entrega manipulada a las autoridades judías de Jerusalén. ¿Se acuerdan que incluso Festo, cuando viene, le interroga a Pablo y después le da como una propuesta? ¿Qué te parece, Pablo? Ya anda a Jerusalén, ahí te vamos a juzgar y yo voy a estar ahí, No, señor. De haber manipulada, porque él se dio cuenta, como le estaba diciendo, que Festo jugaba entre dos aguas. Era un tipo, se nota que no quería mucho problema. Sin embargo, Félix era un poquitito más resuelto, Félix se nos presentaba luego que primero era un esclavo. Quiere decir que como esclavo de Estado sufría, se había ganado la libertad gracias a su hermano que era amigo del emperador. Entonces le sacan de la esclavitud y luego hace carrera Félix y llega a ser nada más y nada menos que un gobernador, ¿entiendes? Y por eso entonces estaba muy fogueado. Entonces Félix, entonces toma sus decisiones. Festo viene y se hace muy guau, juego de cintura, ¿verdad? Un majéremo ella le pone preso a Pablo para congraciarse, dice, con los judíos. Después cuando se va a Jerusalén, seguida me oye, ojo, 3 días iré, a Jerusalén, y ahí ya le exigen, ya le queremos a Pablo aquí para juzgarle que esto, que aquello. Félix ya leía que 2 años ya leí su vecina, preso Zambuco, usted y me a la judíos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es interesante, por eso yo siempre insisto en las actitudes, porque hay ciertas actitudes que nosotros volvemos a repetir en nuestra historia. Haupeanan con la Biblia, por no que voy, la yeya poe con a cosa con a, si ya entendé ya esa pe a y cuajaña convertir, porque en el fondo, lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, queridos amigos, es la conversión, conversión ante estas actitudes. Conversión ante situaciones negativas, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo había dicho, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Recordemos que el concepto de no acusar a la nación remite al fuerte valor del am en hebreo, pueblo, el pueblo. Entonces, yo no puedo absolutamente denunciar a mi pueblo, el la comunidad. En la cosmovisión, es decir, en la forma de pensar de los judíos, la identidad colectiva era sagrada. Pendo con ahí. Porque peala muchas veces en realidad el pueblo, el pueblo después elegido, que es el pueblo encargado de hacer que el reino de Dios venga en medio de nosotros, la comunidad ñandeña bojera, esta concepción era sagrada. Es decir, que nosotros, queridos hermanos, siempre tenemos que pensar en un sentido colectivo, en un sentido de comunidad. Y esto es lo que siempre la Biblia nos presenta. Incluso el nombre de Dios es un nombre colectivo.
Por eso después ellos escriben Elohim, dioses. Pero para dar a entender de que la misma esencia de Dios es una esencia colectiva, es una esencia de comunidad. Da en esencia individual, sino que es una esencia colectiva. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes.
Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios.
Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento, pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 19. Pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Ustedes Ñande Yara Ñe, que es esa conciencia colectiva, mi pueblo, comunidad, siendo hay contra la comunidad, sino que al contrario, contra todos aquellos que están haciendo el mal a la comunidad. Porque imagínense, queridos amigos, si hay uno que se impone como un dictador, que se impone como alguien, se la iguapa hoy, se la entiende paz, se amo, se la rejita, entonces, queridos amigos, lo que está haciendo es destruir a la misma comunidad. Comienza a hacer persecuciones, uno a uno en la misma comunidad. Y es ahí donde comienzan las segregaciones. No sé si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, las sectas, los protestantes justamente, lo que hacen es segregar, dividir. Entonces, entonces, vendan y no entienden bien.
Entonces lo que estamos haciendo, en lugar de buscar la unidad, como dice Jesús, el Evangelio de Jesús es buscar la unidad y no segregar, no separar. Al contrario. Por eso, queridos hermanos, la esencia del cristiano, si uno quiere ser fiel a la palabra de Dios, si uno quiere ser fiel al Evangelio de Jesucristo, tiene que procurar entender muy bien y dejarse ya esas cosas de o inventar la iglesia y aquí, allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es segregando por otros intereses. No son realmente los valores del Evangelio. Toda persona que se segrega, toda persona que se separa, es justamente porque tiene otros intereses, que no es el interés, como está diciendo Pablo aquí, el interés de la comunidad, el interés de la nación. Y Pablo te deja bien claro, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. No porque tuviera algo contra mi pueblo. Porque lo que yo busco es defender en todo caso esa actitud que yo tengo, pero para unir, porque Jesucristo es el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y ahora se tiene que dar esa única familia. Cuando algo ya guatapara, unión de paye, cuando algo entero que te añade mindu, uana, allí, cuana, veja, oye, rueña de, hau, pebeña, piana, ya guatana, unión de paye, o si no, dañan guajemo, ahí móvil. Y entonces, queridos amigos, por eso que se utilizan algunas palabras claves. Aquí, por ejemplo, está la palabra me vi obligado. Me veo obligado a apelar al César, dice él. Y esto se dice anarecen. Anarecen. Anarecen, entonces, queridos amigos, proviene del anaireo, que implica tomar, levantar o incluso matar, incluso quiere decir esto, ¿verdad? Anairecen. Y en este contexto que Pablo está diciendo nos sugiere que él no tuvo otra alternativa, no le dieron otra alternativa, sino que fue una necesidad. Me vi en la necesidad. O podemos decir también, me vi en la obligación. No tenía otra alternativa. Mantequilla no era, fue una necesidad apremiante. Pablo no quiso desafiar al Sanedrín, pero las circunstancias lo empujaron. Las circunstancias. Queridos amigos, muchas veces, ¿verdad? La ñañemonguetana allá era, y en ciertos momentos uno tiene que decir únicamente la realidad. Yo sé que hay mucho huaycapilla. ¿Y saben por qué los digo eso? Sé que hay mucho. Porque llegó ese mensaje, voy a llevar ese celular, a recibir ya la mensaje. Estaba en la huaycapilla. Y justamente son esos que están ahí metiendo la mano en la lata. ¿Entienden? O si no, son los tembiguay de esos que meten la mano en la lata y le hacen escribir a otro, porque gente boriajú o lo que sea. Y entonces, ¿qué hace? Me dice, tiene platita, me escribe, ¿entendiste? Entonces, como para denigrar o decir cosas absurdas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ñanderu huaycapi, y o si no, da la ñanderu huaycapi, sino que ya oíla ya po jaina upea, ya po upea, ya po en los bienes de lo que pertenece al pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, buscamos estrategias, ¿verdad? Estrategias lastimosamente para dividir. En vez de que ñagendú ñande yarañe, porque cuando ñande yarañe, ñagendú, a veña mindu uja ya es a Shimondaina, así yapuina, da yapuila yapona. Tenían de yaro yeruese. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando. Me han forzado, dice Pablo. Me vi en la necesidad de apelar al César. Pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. ¿Es cierto? No tiene nada que ver contra su pueblo. Al contrario. Lo que estamos diciendo es porque necesitamos mirar y preocuparnos justamente de nuestro pueblo. A Pablo Copea lo llevó. Yo no tengo nada contra mi pueblo, al contrario. Le estoy llamando la atención para que nosotros podamos convertirnos, corregirnos, para llegar hasta el Señor. Después, esta otra palabra que es muy importante cuando dice
Epikalesazai, Caisara, apelar al César, Caisara, Caisara, el Kaiser. Caisara, ese quiere decir el César, ¿verdad? Pero el hecho de apelar, epikalesazai, tengo que apelar únicamente, es un término técnico de epicaleo, invocar, apelar, y tiene una connotación, queridos amigos, una connotación teológica, porque esta palabra, epikalesazai, justamente es para implorar a Dios. En este sentido es una connotación teológica. Irónicamente, entonces, lo que Pablo está haciendo es apelar al emperador romano como símbolo de un poder terrenal, pero sigue confiando entonces en la providencia divina. Yo le voy a apelar al Caisara, voy a apelarle al César que tiene el poder terrenal. Pero detrás de todo esto está el poder, y por eso utiliza este verbo, que es un verbo que se utiliza sobre todo para invocar a Dios, pedir a Dios. Epikalesazai en griego, ¿verdad? Confío en la providencia divina que va a actuar por medio del Caisara, es decir, por medio del César. Y aquí, queridos amigos, justamente está otra palabrita que es el de categorin, no con la intención de acusar a mi nación, el acusar sobre todo la palabra, el verbo. Categorein, es la raíz de acusador. Y esto es lo que nosotros después vamos a decir Satanás, ¿verdad? Satán sería la palabra o el verbo en hebreo, Satán. De ahí viene Satanás, Satán, el que te acusa, el acusador, el que te tienta. Pero que se traduce luego en el griego, categorein, que quiere decir el acusador. Y aquí, aunque Pablo se defiende de sus hermanos judíos, no desea ser un Satán. Dice, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. No es porque yo quiero acusar, en realidad él está diciendo. No es porque yo me pongo en el lugar de Satanás para acusar a mi pueblo, sino que yo rechazo todo lo que es enemigo de Dios, todo lo que no va con la razón y con la libertad del hombre, porque la apoya, o justamente contra estos valores esenciales y fundamentales del hombre. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo hoy con la palabra del Señor. Este versículo 19 es muy interesante, pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Y les dejo la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.